Hermanos, hermanas, antes que tomen asiento, quisiera compartir la lectura que nos va a acompañar en el momento de la reflexión, que son dos lecturas muy breves. Una que se encuentra en Génesis, capítulo 35, en el versículo 22. Génesis 35, versículo 22. Y la otra que vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Son lecturas muy breves. La primera es Génesis 35, del 22 al 26. Dice: los hijos de Jacob. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Y el texto de Mateo, capítulo 10, de los versículos 1 al 4. Mateo 10, versículos 1 al 4, habla acerca de la elección de los 12 apóstoles. Y dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Que el Señor bendiga estas palabras y nos acompañe. En el momento cuando supimos que hoy día como familia nos tocaba coordinar este tiempo devocional y la reflexión, pensaba en que cómo nos íbamos a organizar aquí los 5, ¿cierto? Y lamentablemente mi hija menor, como les decía, y Marita no pudieron estar en esta oportunidad. Pero agradezco porque Gabriela y Amalia pueden estar ahí dirigiendo. En lo personal es para mí un motivo de mucha gratitud en esta hora. Y cuando nos mencionaron que en el enfoque del culto y de este tiempo, del mes de la familia, hoy día en particular estaba sobre los hijos, fue casi una invitación del Señor, una lectura que estaba ahí, en la que compartíamos en Génesis capítulo 35, acerca de los hijos de Jacob. Porque cuando nosotros aquí leíamos solamente el tema de los nombres de los hijos, ¿cierto?, de sus mamás, pero la verdad es que esta historia es digna de una telenovela turca, ¿cierto? Y la verdad es que cuando uno conoce la historia detrás de todo esto, los nacimientos de los hijos de Jacob, es complejo imaginar cómo era la dinámica familiar de estos hijos, ¿cierto?, en medio de esa relación familiar en aquel tiempo. Si recordamos, ¿cierto?, la historia, Jacob estaba enamorado de Raquel, ¿cierto? Y el papá le dijo: ya trabajas 7 años para mí, te quedas con Raquel. Y trabajó los 7 años, y ese día, ¿cierto?, va, y aunque se iba a casar, estaba con el velo, ¿cierto?, encima, se hacen los votos matrimoniales, se descubre el velo, y no era nada de Raquel, era
del comienzo de esta dinámica familiar, Lea, ¿qué dice? Bueno, si Raquel no puede tener hijos, yo le voy a dar hijos a mi esposo. Y en la medida que yo vaya teniendo hijos, mi esposo me va a amar a mí, decía Lea. Así que tienen, ¿cierto?, al primer hijo con Lea, a Rubén, el primogénito. Y después tiene un segundo hijo, después un tercer hijo. Y con cada hijo Lea decía, ahora sí me va a amar mi esposo, ¿cierto? Ahora sí. Después tiene un cuarto hijo, a Judá. Y ahí dice, ya, o sea, ya con esto definitivamente aquí mi esposo Jacob me va a amar en vez de a Raquel. Ya le he dado 4 hijos. Entonces Raquel, ¿qué dice? Le dice a Jacob, no puede ser que Lea te esté dando hijos y yo no te pueda dar ninguno. Ya, yo estoy casi que me muero, dice ella en la palabra. Así que tengo un plan, dice Raquel. Únete a mi sierva, ¿cierto?, a Bilha, y ten hijos con ella. De tal forma que si mi sierva tiene hijos, va a ser como si yo mismo tuviera hijos, porque los hijos de la sierva iban a ser los hijos de su ama, en este caso, que era Raquel. Así que Jacob, muy obediente, se une, ¿cierto?, a Bilha y le concede 2 hijos, ¿ya? Dan y Neftalí. Y resulta que Lea empieza a ver que Raquel está usando a su sierva para que Jacob tenga hijas. Entonces Lea dice, ya, pues este juego lo podemos hacer de a 2. Así que le dice a Jacob, yo también tengo mi sierva, a Zilpa. Así que únete a ella para que ella tenga hijos y me dé más hijos a mí. Así que nuevamente Jacob, muy obediente, ¿cierto?, se une ahí a Zilpa. Y Zilpa le da 2 hijos más. A Gad y Aser. Y acuérdense, Zilpa era la sierva de Lea. Entonces, finalmente, cuando Raquel ya, ¿cierto?, está prácticamente destruida por el hecho de ella no poder tener hijos, dice la palabra que Dios la escucha, y la mujer que era estéril logra dar a luz a un hijo que se llama José, ¿cierto? Posteriormente va a llegar también Benjamín, pero tiene a José. Entonces, imagínense cómo es la dinámica en la familia donde los hijos han nacido por competencia, en este caso. Yo no tengo idea cómo se habrán llevado entre ellos, pero sí hay una historia que nos dice que los hermanos en general le tenían saña a José. ¿Y por qué? Porque José era el hijo de la mujer a la que Jacob realmente amaba, de Raquel. Así que, claro, había un favoritismo nato hacia José y los otros hermanos se daban cuenta de eso. Y ahí empieza toda esa historia que nosotros sabemos acerca de cómo los hermanos venden a José, tienen envidia de él, lo venden, después José se va ahí al calabozo, sirve como esclavo, levantan falsa calumnia sobre él, termina siendo, ¿cierto?, llevado al calabozo, ahí interpreta los sueños, lo llevan donde Faraón, y Faraón queda pero maravillado porque ese hombre es capaz de interpretar los sueños que nadie más podía interpretar y llega a ser vicefaraón. Y la historia de José ahí en 30 segundos. Ahora, ¿por qué a mí me llama la atención esto en este sentido del mes de la familia y relacionado con la visión de los hijos en particular? Porque cuando toda la familia de José, los hermanos sobre todo, venden a José, después, en ese momento, la información que ellos le dan a su papá es que José había muerto. Y acá, el papá, Jacob, ¿cierto?, cree en esa información, que José está muerto, y los hermanos siguen viviendo su vida entendiendo que su hermano ya se fue y que no va a volver. José empieza a enfrentar su propia vida, su propio recorrido. Pero ¿saben qué es lo que más me llama la atención de este José? Que a pesar de todas esas vivencias, en medio de todo lo que él iba enfrentando en sus procesos, ya sea cuando estaba en el momento de trabajar para Potifar, ¿cierto?, uno de los principales en Egipto, o cuando le tocó estar en el pozo, él tenía una fe genuina a su Señor. Y sea cual sea la situación que a José le tocó enfrentar, sirvió al Señor con integridad. Él sabía que iba a volver a sus hermanos, tenía idea porque inició ahí su viaje totalmente solo, este nuevo camino.
Y llega el momento donde él es nombrado vicefaraón, y en esa instancia donde José nunca ha pensado ni siquiera si va a volver a ver a su familia o no, es cuando ocurre todo este tiempo del hambre, ¿cierto?, de la hambruna en la tierra, y vienen, ¿quiénes? Los hermanos de José a pedir auxilio a Egipto, porque ahí es donde se sabe que hay como prosperidad a pesar de toda la inclemencia de lo que está ocurriendo con el tema de los alimentos. Y aquí viene el tema donde están los hermanos que se encuentran con José, no lo reconocen porque está totalmente cambiado, pero José sí sabe quiénes son. A veces en medio de la vida nuestra hay ciclos que quedan abiertos en cuanto a las relaciones humanas, en cuanto a cosas que no dijimos, en cuanto a cosas que no hicimos, y muchas veces cargamos con ese dolor en el corazón, de ciclos abiertos. Y aquí José tuvo la oportunidad de poder cerrar un ciclo que había quedado abierto para él en el pasado. Pero él como hijo ahora y a la vez como hermano, ¿cierto?, del resto de estos hombres, tiene una oportunidad para cerrar el ciclo de una manera diferente a como uno esperaría. Porque ¿cuál es la impresión de José cuando ve a sus hermanos llegar? Es el golpe del recuerdo de aquellas personas que lo dañaron. El golpe del recuerdo de hermanos que le vendieron como esclavo. El golpe del recuerdo de una familia que él tuvo que olvidar y dejar atrás por la fuerza. Y ahora él, como vicefaraón, tiene la oportunidad de que la palabra que él diga se cumple sin cuestionar. Así que del momento en que José ve a sus hermanos, si él dice encarcélenlos, si él dice mátenlos, nadie se lo va a discutir. Él tenía esa oportunidad, tenía esa opción. Y de hecho, al principio, cuando relata la historia en Génesis, ¿cierto?, que se encuentra con ellos, José idea un plan, ¿cierto?, para que culpen a Benjamín, a su otro hermano que había nacido después de él. Pero finalmente, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué determinación toma José para cerrar el ciclo? La determinación de José, como hijo de Jacob y como hermano, ¿cierto?, del resto de sus hermanos, es darse a conocer y perdonarlos. Y no solo eso, sino decirles, ustedes pueden ser bienvenidos acá. Y José cierra ese ciclo que había quedado abierto en medio de su familia. Y un ciclo, reitero, que podría haber tomado otra dirección, porque humanamente, piensen esto, humanamente José estaba, entre comillas, en su derecho humano de en ese momento dar rienda suelta a su oportunidad para vengarse por todo lo que le habían hecho. Por todo lo que le dijeron, por todo lo que le hicieron, era la oportunidad perfecta para vengarse. Y así de repente es como se presentan nuestras instancias también en estos momentos. Porque José no tuvo la oportunidad para encontrarse con sus hermanos cuando estaba en el foso. Y no tenía ninguna oportunidad de tomar alguna decisión. Tuvo la oportunidad de encontrarse con sus hermanos cuando ya era vicefaraón. Y en esa condición viene este tema. ¿Cómo cierro el ciclo? Todo lo que él vivió en ese tiempo del trayecto de soledad le permitió forjar una identidad tan fuerte con Dios que al momento de llegar a encontrarse con sus hermanos, pudo tomar una decisión que iba incluso en contra de lo que humanamente uno hubiera hecho. Y tomó una decisión con base en el amor de Dios, una decisión con base en el Dios al cual él había servido en todo ese trayecto complejo que tuvo y que ahora se manifiesta en bien de su familia. ¿Saben por qué me llama tanto la atención este pasaje? Porque nos muestra lo que un hijo puede hacer en medio de su familia cuando su vida la dispone en medio de las manos de Dios. Cuando su vida está dispuesta al amor de Dios
y a seguir y vivir en su presencia, el impacto que puede tener en las relaciones familiares es tremendo, aun cuando parezca que no hay forma, que no hay manera de que esta situación se pueda remediar. Un corazón dispuesto en las manos de Dios tiene mucho poder. Un corazón dispuesto en las manos de Dios puede cerrar ciclos de la mano del Señor. Así que este primer pasaje nos dice y nos confronta, hermanos, hermanas, ¿tienen ciclos sin cerrar en medio de sus familias, en medio de sus relaciones, en medio de mis relaciones? Si uno de los hijos, así como José, se atreve a hacer las cosas en el nombre de Dios, incluso cuando va en contra de su propia voluntad, puede permitir que exista un cierre de ese ciclo para iniciar un camino nuevo. Y ese primer hijo, en este caso José, nos da evidencia de esta realidad. José es una prefigura perfecta de Cristo, ¿cierto? Porque José perdonó a sus hermanos y no tenía por qué hacerlo. Y los salvó cuando no tenía por qué hacerlo. Y el Hijo de Dios nos perdonó cuando no tenía por qué hacerlo y nos salvó cuando no tenía por qué hacerlo. Es un regalo, es gracia. Y eso fue lo que hizo José con sus hermanos y es lo que hace el Señor con nosotros. Y nos salva por gracia. Y nos salva porque Dios nos considera sus hijos. Y me encantaría terminar en esa parte. Les prometo que esto lo voy a hacer en 5 minutos. Y termino. Mateo 10. Aparecen otros 12. Los discípulos. Aquí les voy a aprovechar de dar un dato porque en el concurso bíblico yo hice una pregunta capciosa. Les voy a pedir perdón, hermano. En el nombre de los 12 discípulos, en una de las partes puse Natanael. Entonces, como no aparecía aquí, entonces algunos tacharon a Natanael. Pero Natanael también se le llamaba Bartolomé. Entonces el Bartolomé que aparece ahí también era considerado Natanael. Así que ese nombre sí era uno de los discípulos. ¿Ya? Un pequeño paréntesis, era pregunta en realidad capciosa. Nunca más voy a hacer eso, hermanos. Les prometo, en ningún nuevo concurso bíblico voy a hacer una pregunta capciosa. Aparecen los 12. ¿Cuál es la diferencia de lo que está aquí con respecto a los otros? En la historia de José son hijos sanguíneos de Jacob. Distintas madres, pero el mismo papá. Acá tenemos a 12 apóstoles, cada uno con su realidad, hijos de distintas familias que el Señor los empieza a reunir para tratar de formar una familia de la fe. A partir de hijos que vienen de distintas partes, pero que ahora el Señor los está formando y fogueando para que se entiendan como hijos de un mismo Padre. O sea, que se entiendan como hijos de Dios y aprendan también a convivir como hermanos para que de esa manera después el impacto pueda ir reflejándose en los distintos caminos que ellos van a ir tomando. Pero aquí también les costó, po. Si a José le costó con sus hermanos, piensen lo que es unir a Pedro, impetuoso total, junto con el que le cobraba los impuestos a Pedro. O sea, ya de por sí, juntar a Pedro con Mateo era complicado. Y si a eso agregan a Simón el cananista o Simón el celote, que eran los que se preparaban para tratar de ir por las armas a derrocar a Roma y también matar a los recaudadores de impuestos, pónganlo en esa misma escena a Pedro, a Mateo y a Simón el celote. O sea, la cuestión pero horrible. Más encima, Jacobo y Juan, que tenían tendencias de orgullo, ¿cierto? Cuando decían, Señor, te vamos a pedir solo una cosita. Nada, un detallito, ¿cierto? Un detallito. Que cuando tú vengas en tu reino, Jacobo y Juan, ¿cierto? Siéntanos a tu derecha y a tu izquierda. Nada más, es una petición súper simple, ¿cierto? Súper bonita. Esto es lo único que te pido. Que cuando tú vengas, nosotros estemos sentados ahí a tu lado. Orgullosos, po. Tomás, yo no voy a creer si no lo veo. Judas, que lo va a traicionar. Y otros que prácticamente no aparecen, que no se le da mucho énfasis a lo largo de los evangelios. ¿Cómo hacer convivir todo eso? ¿Cómo entenderse como hijos de Dios?
y aprender a convivir familiarmente como una familia de la fe. Me encantaría decir que el Señor lo logró a la primera, pero si uno lo ve en términos de éxito, hasta el momento de la crucifixión, pareciera que no se logró. Pareciera. Porque en esa instancia de la crucifixión del Señor, se fueron cada uno a su lado. Cada uno siguió cabizbajo por su sector, por su camino, algunos volvieron a sus trabajos anteriores. ¿Cuándo se produjo la diferencia? Cuando apareció el Señor resucitado y les convoca y les muestra que todo lo que Él había dicho era cierto, que sus promesas se cumplen y que a pesar de que parecía que la muerte lo había derrotado, Él tuvo la victoria. Y ahora ese mismo grupo de hijos en la fe se vuelven a reunir y con el Espíritu Santo adquieren una fortaleza, una dinámica, una unidad totalmente diferente a la que tenían antes. Y esos hijos de la fe empiezan a construir el reino de Dios de la mano del Espíritu Santo. Y el Señor hizo que funcionara. Tomó a José y ese hijo, a través de él, el Señor obró en bienestar para su familia. Tomó a estos 12 hombres y los transformó en hijos de Dios y revolucionaron ese periodo para que a través de ellos, ¿cierto?, el nombre del Señor se propagara y la iglesia fuera ahí surgiendo. ¿Por qué les comento esto? Porque lo que el Señor logra hacer en la vida de los hijos, ya sea los hijos sanguíneos, los hijos de la fe, es tomar muchas veces elementos que a veces costaría pensar que se pueden dar en una dinámica. ¿Cómo el Señor va a lograr construir algo de esto? ¿Cómo va a lograr construir si en medio de mi familia han habido tantas dificultades? ¿Cómo si en medio de mi familia hemos tenido tanta inestabilidad en medio del día a día? Y llevémoslo al plano de la iglesia. ¿Cómo lograr convivir con todos nosotros que somos tan diferentes? No sé cómo. Pero cuando el corazón se dispone, el Señor lo puede hacer. Cuando el corazón de un hijo se dispone, el Señor lo puede hacer. Y por eso esta invitación es para que nosotras, como hijos e hijas de Dios, nos dispongamos en sus manos porque a la luz de estos pasajes podemos entender nuestra relevancia en medio del bien de una comunidad. Como lo fue José, como lo fueron estos hombres y como hoy lo somos cada uno de nosotros y nosotras en bien de este lugar donde el Señor se quiere seguir manifestando como el Padre que ama a cada uno de sus hijos e hijas en toda la diversidad de lo que existe, ¿cierto?, en este lugar. ¿Qué nos deja entonces estos pasajes? ¿Qué nos van dejando? Primero, un hijo que se decide por Dios puede tener un impacto de bendición tremendo en una familia que se encuentra inestable. Un hijo, una hija, puede tener un impacto tremendo sobre la vida de una familia inestable. Segundo, yo no creo que Jacob haya dejado de orar por sus hijos. Y no creo que Jesús haya dejado de orar por sus discípulos. Segundo punto, como padres, nunca dejemos de orar por nuestros hijos, sea cual sea la edad que tengamos. Sea cual sea. Porque los hijos no es solo cuando estamos chiquititos, también cuando somos grandes. Y nuestros padres están, si estamos aquí presentes, no dejar de orar por nuestros hijos. Y tercero, como hijos estamos llamados a amarnos como hermanos en la fe, hijos de un mismo Padre Celestial. Porque ahí es cuando nosotros construimos la comunidad. Cuando estos hijos, a pesar de las diferencias, logran visualizar que el amor de Dios es lo más importante para aferrarse. ¿Cómo se construye esta comunidad por medio de los hijos de la fe?
a través del perdón, a través de la gratitud y a través de la preocupación los unos por los otros. Yo quisiera invitarles a que, para poder ir culminando este tiempo de reflexión, lo hagamos de una manera, no sé si decir diferente, pero de una manera así especial. En otras instancias hemos dado la oportunidad, hermanos y hermanas, para poder saludarnos, para bendecirnos, hola, qué bueno que estés aquí. Pero en estos minutos, antes de poder concluir este culto, yo quisiera que el ministerio nos pudiera acompañar en una pequeña melodía y que nosotros, hermanos, en esta hora podamos ministrarnos como hijos e hijas de Dios. ¿Y ministrarnos en qué sentido? De tener la oportunidad de ir donde un hermano, donde una hermana de los que estamos en este lugar y darle las gracias porque a lo mejor ha estado orando por mi vida. Y yo sé que esa persona ha estado orando por mí. Y yo como hijo, como hija de Dios, a veces me he sentido tal vez abrumado, pero supe que había otro hijo, otra hija de Dios que estuvo intercediendo por mí. Y se construye de esa forma la comunidad. O tal vez tenemos aquí en medio nuestro un hijo de Dios, una hija de Dios, que tuvieron algún desencuentro. ¿Quién lo sabe? Pero es una oportunidad para construir comunidad a través del perdón entre los hijos. Si hay algo que nosotros podemos hacer, es tomar también una iniciativa. José tuvo esa iniciativa, el Señor tuvo la iniciativa, en este caso con sus discípulos, y el impacto fue tan grande que después cada uno entendió su rol como hijo, como hija de Dios, para continuar con esa iniciativa de amor. Y ahora la invitación, hermanos, hermanas, es esta: tener la oportunidad de levantarnos, de movernos un poco y de dar las gracias a un hermano o una hermana que oró por mí, o a lo mejor a alguien acercarme para pedir perdón, o a lo mejor simplemente para ir a decirle qué bueno que estás en este lugar. Te extrañaba, hacía tiempo que no te veía. Y construimos una comunidad entre hijos e hijas, diversos, pero unidos por este mismo Padre, que nos ama y que nos invita también a amarnos de esa manera. Así que, queridos hermanos, hermanas, mientras nos dirige entonces ahí, en la alabanza, en la melodía, les voy a invitar a esto. Pónganse de pie, abrácense, busquen a alguien. Y si hay que pedir perdón, perdonen. Si hay que agradecer, agradezcan. Si hay que interceder, intercedan. Son las instancias que construyen y fortalecen una comunidad de fe.
Es un momento, Señor, para expresar nuestra gratitud a ti, porque tú has estado nuevamente con nosotros. Nos has acompañado durante el desarrollo de este culto y tenemos la seguridad de que tú siempre nos acompañarás en nuestro diario quehacer. Te damos gracias, Señor, porque tuvimos la oportunidad de expresar los sentimientos más profundos de nuestro corazón a través de la oración, expresar nuestras alegrías a través del cántico, pero especialmente tener esa convicción profunda de que tú nos has hablado a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Qué grande y maravilloso eres tú, Señor. Tu amor trasciende los límites del tiempo y del espacio. Tu amor ha llegado a nosotros, amor que queremos compartir con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Pedimos, Señor, humildemente en esta hora también tu bendición. Que tu gracia y tu misericordia nos acompañe, nos siga acompañando ahora y siempre.